70 años, 70 largos años de una vida dedicada a mi familia, a mis negocios, a construir un legado. Y en un segundo, en un solo instante, todo lo que creía se desmoronó como un castillo de arena. Las palabras tienen poder, lo saben bien ustedes que me escuchan ahora mismo, pero hay palabras que hieren más que cuchillos, que se clavan en el alma y permanecen allí, recordándote que a veces la traición viene de quienes más amas. Soy Lucrecia Orellana. Nací y crecí en Santiago de Chile, en el barrio Providencia, hija de una costurera y un profesor de literatura. Desde pequeña, aprendí que los libros eran ventanas a otros mundos, que las palabras podían cambiar realidades. Mi padre me leía cada noche, alimentando en mí una pasión por la literatura que eventualmente se convertiría en mi sustento y en mi imperio. Cuando cumplí 25 años, con apenas unos pesos ahorrados y un préstamo que me costó lágrimas conseguir, porque en esos tiempos una mujer joven no era considerada confiable para los bancos, abrí mi primera librería, un pequeño local en la calle Lastarria, apenas más grande que el living de una casa modesta. Libros Orellana, decía el letrero pintado a mano. Recuerdo el olor a madera y papel nuevo, las estanterías que mi primer marido, Ricardo, construyó con sus propias manos durante las noches, después de sus turnos en la fábrica. La vida no fue fácil. Ricardo murió joven, dejándome sola con nuestro hijo Felipe, que apenas tenía 5 años. Me quedé viuda a los 32, con un negocio incipiente y un niño pequeño que criar. Muchos me dijeron que vendiera la librería, que buscara un trabajo estable, que me volviera a casar, pero algo dentro de mí se negaba a renunciar a ese sueño. Trabajé jornadas interminables. Me levantaba a las 5 para preparar el desayuno a Felipe, lo llevaba a la escuela y abría la librería a las 8 en punto. Cerraba a las 9 de la noche, recogía la cena que doña Mercedes, mi vecina, amablemente le daba a mi hijo, y luego pasaba horas haciendo cuentas, ordenando inventario, planeando el futuro. Felipe crecía viéndome trabajar constantemente. A veces me pregunto si eso fue lo que sembró en él ese afán desmedido por el dinero, esa obsesión por lo material que eventualmente lo consumiría. La pequeña librería creció. Abrí una segunda sucursal 5 años después, y para cuando Felipe cumplió 15, ya teníamos 5 tiendas en diferentes puntos de Santiago. Fue entonces cuando di el salto, de vender libros a publicarlos. Editorial Orellana nació como un proyecto modesto, publicando principalmente autores locales que las grandes editoriales ignoraban. Nuestro primer gran éxito vino con Raíces de Sal, una novela de una profesora jubilada que todas las editoriales habían rechazado. El libro ganó el Premio Municipal de Literatura y nos puso en el mapa. A los 52 años ya era reconocida como una fuerza en la industria editorial latinoamericana. Habíamos expandido operaciones a Argentina, Perú, Colombia. Mi hijo Felipe, ya graduado en Administración de Empresas, se unió al negocio familiar. Estaba tan orgullosa de él, tan ciega. Conoció a Adriana en un evento del lanzamiento de uno de nuestros libros más exitosos. Ella trabajaba en relaciones públicas, era hermosa, encantadora, 20 años menor que él. Felipe ya tenía 40 años, era divorciado de un primer matrimonio que apenas duró 2 años y del cual nació mi única nieta, Sofía. Cuando me presentó a Adriana, algo en mi interior, esa intuición que nunca falla, me advirtió que tuviera cuidado, pero la sonrisa de mi hijo, su aparente felicidad, me hicieron callar esas alarmas internas. Se casaron 6 meses después, una boda extravagante en Viña del Mar, con 300 invitados, muchos de los cuales ni siquiera conocía. Gasté una fortuna en ese evento, porque quería ver feliz a mi hijo. «Mamá, te va a encantar la luna de miel que planeamos», me dijo Felipe en la recepción. Adriana encontró un resort exclusivo en Bali. No mencionó que yo estaba financiando ese viaje de 1 mes, así como el apartamento de lujo que compraron en el barrio El Golf. Los años pasaron. La editorial Orellana seguía creciendo, ahora con presencia en toda América Latina y España. A los 65 pensé en retirarme, en dejar todo en manos de Felipe. Incluso comenzamos el proceso de transición, pero algo me detuvo. Pequeños detalles que no encajaban, informes financieros con discrepancias, reuniones a las que no me invitaban,
decisiones tomadas sin consultarme. Mamá, no te preocupes por esos detalles. Son cosas menores, administrativas. Descansa, disfruta de tu vida, me decía Felipe cada vez que preguntaba. Y luego vino la presión constante. Deberías mudarte a una casa más pequeña. La mansión es demasiado grande para ti sola. ¿No crees que es hora de que firmes un poder notarial por si algún día no puedes tomar decisiones? He encontrado un médico especialista en problemas de memoria. Deberías visitarlo. Comentarios aparentemente inocentes, preocupaciones de un hijo por su madre, que envejece, o al menos eso pensaba yo. Mi cumpleaños número 70 se acercaba. Adriana insistió en organizar una gran celebración. Suegra, mereces una fiesta a la altura. 70 años no son para cualquiera, dijo con esa sonrisa perfecta que nunca llegaba a sus ojos. Acepté, conmovida por lo que creía era un gesto de cariño. La hacienda Las Camelias, mi residencia en las afueras de Santiago, se llenó de flores, luces, música. Invitaron a lo más selecto de la sociedad chilena: políticos, empresarios, artistas. El vestido que elegí, verde esmeralda como los ojos de mi difunto Ricardo, me hacía sentir elegante, poderosa a pesar de los años. Recibía abrazos, felicitaciones, regalos que probablemente nunca abriría. Todo parecía perfecto. Durante la cena, sentí necesidad de un momento de soledad. Las fiestas me agotan más rápido ahora. Me excusé y me dirigí al jardín de invierno. Espacio tranquilo lleno de helechos y camelias que Ricardo diseñó para mí hace tantos años. Fue entonces cuando los escuché. Estaban al otro lado de una gran maceta con un helecho antiguo. No me habían visto. Esa vieja ya tiene 70 años y aún no ha muerto. La voz de Adriana sonaba impaciente, irritada, completamente diferente a su tono habitual de falsa dulzura. Lo que siguió fue peor. La risa de Felipe, mi hijo, sangre de mi sangre por quien había sacrificado todo. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar?, preguntó él, y pude visualizar perfectamente su expresión, ese gesto de fastidio que hacía desde niño cuando algo se demoraba demasiado. El médico dice que podría vivir fácilmente hasta los 90. 20 años más, Adriana. No podemos esperar tanto. El plan sigue en pie, respondió ella. Ya tengo los contactos en la clínica. Una vez que firmemos los poderes la próxima semana podemos proceder. Nadie cuestionará un diagnóstico de demencia a su edad, y entonces todo será nuestro. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire me faltaba. Mi propio hijo planeando internarme con un diagnóstico falso para quedarse con todo lo que construí. Las rodillas me fallaron y tuve que sostenerme de una mesa cercana. El ruido alertó a Felipe y a Adriana, que inmediatamente cambiaron su conversación cuando me vieron. «Mamá, te estábamos buscando», exclamó Felipe, acercándose con esa sonrisa falsa que ahora reconocía claramente. «¿Te sientes bien? Te ves pálida». «Solo necesitaba un poco de aire», respondí, controlando cada músculo de mi rostro para no revelar lo que acababa de descubrir. «Volvamos a la fiesta. No queremos preocupar a los invitados». Regresé al salón principal como una autómata. Sonreí, agradecí, incluso bailé un vals con el alcalde. Pero dentro de mí, algo fundamental había cambiado. La mujer que entró a ese jardín de invierno ya no existía. En su lugar había surgido otra, una que no sería víctima, una que no se dejaría destruir por la traición. Esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban y Felipe y Adriana se retiraban a su ala de la mansión, me senté en mi escritorio y tomé una decisión. La misma determinación que me había llevado a construir un imperio editorial desde cero, ahora me mostraba el camino. Tomé el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. «Joaquín, soy Lucrecia. Necesitamos hablar urgentemente. Mañana a primera hora en mi despacho. Y por favor que nadie sepa de esta reunión». Mientras colgaba, miré la fotografía de Ricardo que siempre mantengo en mi escritorio. «No se saldrán con la suya», le prometí a su imagen sonriente. «Esta vieja aún tiene muchas batallas por librar». La noche fue larga, interminable. Revisé mentalmente cada detalle, cada comentario aparentemente inocente de los últimos años que ahora cobraba un significado siniestro. Al amanecer, ya tenía claro lo que debía hacer. Felipe y Adriana habían subestimado gravemente a la mujer que construyó un imperio desde cero. Pronto descubrirían que la edad
no me había quitado ni la astucia ni la determinación. Y lo que ellos no sabían es que esta vieja aún tenía muchas cartas por jugar. ¿De dónde me acompañas tú? ¿Has sentido alguna vez la traición de alguien cercano, de esos que deberían protegerte y no destruirte? Si aún no te has suscrito al canal Abuela Recordó, este es el momento perfecto para hacerlo, porque lo que viene a continuación en esta historia te mostrará que nunca, sin importar la edad, es tarde para tomar el control de tu destino. La mañana siguiente amaneció gris en Santiago, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. Me vestí con particular cuidado, eligiendo un traje sastre azul marino que siempre me daba confianza en las reuniones de negocios importantes. Mientras desayunaba en mi habitación, lejos de las miradas curiosas de la servidumbre, que seguramente ya reportaba cada uno de mis movimientos a Felipe, preparaba mentalmente mi siguiente paso. Joaquín Vega, mi abogado y amigo de toda la vida, llegaría en menos de una hora, y con él comenzaría a desenredar la telaraña que mi propio hijo había tejido a mi alrededor. Nadie sospecha jamás que la elegancia de una fiesta de cumpleaños puede esconder las peores traiciones. Mi fiesta de 70 años en la Hacienda Las Camelias, mi residencia en las afueras de Santiago, fue organizada meticulosamente por Felipe y Adriana. Todo parecía perfecto, decoración en dorado y blanco, orquídeas por todas partes, mis flores favoritas que Ricardo plantaba para mí cada primavera antes de su partida. La orquesta interpretaba boleros y tangos clásicos. Mis invitados disfrutaban del mejor champán francés y canapés preparados por el chef más reconocido de la ciudad. Joaquín llegó puntualmente a la mañana siguiente. Su rostro severo, enmarcado por canas que le daban un aire de sabiduría, se descompuso cuando le relaté lo que había escuchado en el jardín de invierno. «Lucrecia», dijo después de un largo silencio, «esto confirma mis sospechas de los últimos meses». Lo miré estupefacta. «¿Sospechas? ¿Qué sospechas?». Joaquín sacó de su maletín una carpeta con documentos. «Felipe ha estado consultándome sobre procedimientos legales para transferir propiedades, cambios en el control accionario de la editorial y...». Dudó un momento. «El proceso de interdicción por incapacidad mental». La sangre se me heló en las venas. «¿Interdicción? ¿Mi propio hijo quiere declararme incapaz?». Me dijo que estaba preocupado por tu salud mental, que habías comenzado a tomar decisiones extrañas, que notaba olvidos frecuentes. Yo no veía nada de eso en ti, por supuesto, pero él insistía. Me levanté de la silla, incapaz de contener la indignación. He construido un imperio editorial reconocido en toda Latinoamérica. Seguimos publicando 40 nuevos títulos cada año. Acabo de negociar la compra de una distribuidora en México. ¿Cómo se atreve a insinuar que no estoy en mis cabales? Precisamente por eso dudaba de sus intenciones, respondió Joaquín. Pero nunca imaginé que llegaran tan lejos como para planear internarte con diagnósticos falsos. En ese momento sonó el teléfono interno. Era Marta, mi ama de llaves de confianza por más de 30 años. «Doña Lucrecia, su hijo viene subiendo al despacho». «Gracias, Marta. Avísale que estoy en una reunión importante y no puedo ser interrumpida». Joaquín y yo nos miramos. Era evidente que debíamos ser cautelosos. Felipe no podía sospechar que estábamos al tanto de sus planes. «Necesitamos pruebas concretas», susurré. «Documentación, grabaciones, todo lo que pueda demostrarnos la extensión del fraude». Joaquín asintió. «Conozco a alguien, un investigador privado discreto y eficiente. Podemos contratar sus servicios para seguir los movimientos de Felipe y Adriana, documentar sus reuniones, identificar a sus cómplices. Hazlo. Y quiero revisar todas las transacciones financieras de la editorial de los últimos 3 años. Cada peso, cada movimiento. Presiento que encontraremos más sorpresas desagradables». No me equivoqué. 3 días después, Tomás Reyes, mi administrador financiero, me trajo la primera evidencia concreta. Nos reunimos en un café discreto en Bellavista, lejos de las oficinas de la editorial, donde Felipe pasaba la mayor parte del día. «Doña Lucrecia», comenzó Tomás visiblemente nervioso, «he estado revisando minuciosamente los registros como me pidió. Hay transferencias sospechosas, grandes cantidades enviadas regularmente a una cuenta en Montevideo, Uruguay». Me mostró los documentos. Allí estaban, en blanco y negro, transferencias por montos cada vez mayores,
justificadas como gastos de promoción internacional o adelantos a autores extranjeros, pero sin respaldo documental adecuado. ¿Cuánto dinero estamos hablando, Tomás? En total, casi $2 millones en los últimos 18 meses. El impacto fue físico, como un golpe en el estómago. No era solo el monto, sino lo que representaba: años de trabajo, de sacrificios, de construir piedra sobre piedra. La cuenta destinataria, continuó Tomás, está puesta a nombre de una sociedad anónima, pero logré rastrear a sus beneficiarios finales. Ya sabía la respuesta antes de que la pronunciara: Felipe y Adriana Orellana. El escándalo no terminaba allí. En las semanas siguientes, descubrimos que habían falsificado mi firma en varios documentos, comprometiendo parte de los derechos de autor de nuestros títulos más exitosos. Habían contratado a un médico con reputación cuestionable para que comenzara a documentar supuestos episodios de confusión y olvido de mi parte. Incluso habían preparado una habitación en una exclusiva clínica privada en Vitacura, donde planeaban internarme la semana siguiente a mi cumpleaños, después de hacerme firmar un poder general que les daría control absoluto sobre mis bienes. Una tarde, mientras revisaba estos documentos en mi despacho, me sorprendió el sonido de la puerta al abrirse. Era Sofía, mi nieta, ahora una hermosa joven de 16 años, con los ojos claros de su abuelo Ricardo. Abuela, ¿qué sucede? Te he notado diferente desde tu cumpleaños. Papá dice que has estado actuando extraño, pero yo te veo perfectamente normal. Dudé. ¿Debía protegerla de la verdad o confiar en ella? Miré sus ojos, tan parecidos a los de Ricardo, tan honestos y directos. Cierra la puerta, mi niña. Hay cosas que necesito contarte. Le relaté todo. La conversación que escuché en el jardín de invierno, las transferencias descubiertas, los planes para internarme. Su rostro pasó de la incredulidad al horror y finalmente a la indignación. Es monstruoso. No puedo creer que papá sea capaz de algo así. A veces, querí Sofía, el dinero transforma a las personas, o quizás solo revela lo que siempre estuvo allí, oculto bajo la superficie. ¿Qué vas a hacer, abuela? Luchar, mi niña. No me he pasado 70 años construyendo este legado para que lo destruyan con mentiras y traiciones. Esa noche, una llamada inesperada cambió el rumbo de los acontecimientos. Era Gabriela Soto, fiscal especial de delitos económicos, a quien Joaquín había contactado discretamente. Señora Orellana, dijo con voz profesional pero amable, su caso ha llamado nuestra atención no solo por la gravedad de las acusaciones, sino porque podría estar conectado con una investigación más amplia que llevamos realizando durante meses. ¿Qué tipo de investigación?, pregunté intrigada. Estamos rastreando una red organizada que se dedica a estafar a personas mayores con patrimonio significativo. El modus operandi es similar al que usted describe: aislamiento progresivo de la víctima, manipulación para que firme poderes, diagnósticos médicos fabricados, internamiento forzoso. ¿Está diciendo que mi hijo y su esposa podrían formar parte de una red criminal más grande? Es lo que sospechamos. ¿Podríamos reunirnos mañana en mi oficina? Traiga toda la documentación que ha reunido hasta ahora. La reunión con la fiscal Soto fue reveladora. En su oficina, cubierta de expedientes y con mapas en las paredes donde se conectaban nombres y empresas con hilos de colores, me mostró un panorama aterrador. Hemos identificado al menos 15 casos en los últimos 2 años, solo en Santiago. Personas mayores, generalmente viudas o viudos, con patrimonio importante, que repentinamente son declaradas incapaces y pierden el control de sus bienes. En la mayoría de los casos, familiares directos están involucrados, pero también hay una red de profesionales cómplices: médicos que firman diagnósticos falsos, abogados que gestionan los trámites legales, funcionarios de clínicas que facilitan internamientos injustificados. Me mostró fotografías, documentos, declaraciones. Entre los nombres apareció uno que me resultó familiar: Dr. Ernesto Valenzuela, el mismo médico que Felipe había insistido que consultara para mis problemas de memoria. Este hombre es clave en la operación, explicó la fiscal. Ha firmado diagnósticos de demencia para 12 de nuestras víctimas identificadas. ¿Y qué sucede con las víctimas?, pregunté sintiendo un escalofrío. Su mirada se ensombreció. Una vez internadas y despojadas de sus bienes, suelen quedar abandonadas en las clínicas.
Algunas fallecen en circunstancias que, si bien no podemos probar que sean homicidios, resultan sospechosamente convenientes para los perpetradores. Sentí náuseas. No era solo mi caso, mi dolor personal. Era un esquema sistemático, cruel, que victimizaba a personas vulnerables. Y mi propio hijo formaba parte de ello. ¿Qué necesita de mí?, pregunté recomponiéndome. Su testimonio sería invaluable, pero más que eso, necesitamos pruebas directas, conversaciones grabadas, confesiones, documentos que vinculen inequívocamente a los involucrados con la red. ¿Quiere que sea su informante?, concluí. Sí, sabemos que planean internarla pronto. Si podemos documentar todo el proceso, desde la manipulación inicial hasta el intento de internamiento, tendríamos un caso sólido no solo contra su hijo y nuera, sino contra toda la organización. Era una proposición arriesgada. Significaba fingir que no sabía nada, seguir el juego de Felipe y Adriana, permitir que avanzaran con su plan hasta el último momento. ¿Y si algo sale mal? Si logran internarme antes de que ustedes intervengan, no llegaremos a ese punto, aseguró la fiscal. Tendrá protección constante, aunque discreta. En el momento crítico intervendremos, pero necesitamos que el plan avance lo suficiente para inculpar a todos los involucrados. Regresé a casa con la mente en ebullición. Debía arriesgarme. ¿Podía confiar en la fiscal Soto y su equipo? ¿Era capaz de seguir fingiendo normalidad frente a Felipe y Adriana, sabiendo lo que planeaban? La respuesta me llegó esa misma noche. Al entrar en mi habitación, encontré a Adriana revisando mis joyas. Se sobresaltó al verme, pero rápidamente compuso una sonrisa. Suegra, solo estaba organizando un poco. Estas esmeraldas son preciosas, deberías usarlas más a menudo. Son un regalo de Ricardo, respondí, observando cómo sus dedos acariciaban codiciosamente las piedras. Las reservo para ocasiones especiales. Por supuesto, dijo cerrando el joyero con fingida naturalidad. Felipe me pidió que te recordara la cita con el doctor Valenzuela mañana. Te acompañaremos, no te preocupes por nada. Cuando se marchó, tomé mi decisión. No sería una víctima pasiva. No permitiría que destruyeran no solo mi vida, sino potencialmente las de otras personas inocentes. Si esta red había estado operando durante años, ¿cuántas familias habían sido destrozadas? ¿Cuántos ancianos habían terminado sus días abandonados en clínicas, despojados no solo de sus bienes, sino de su dignidad? A la mañana siguiente, llamé a la fiscal Soto. Acepto, seré su informante, pero con una condición. Quiero estar involucrada en cada paso de la operación. No seré un peón en este juego. Entendido, señora Orellana. Prepararemos todo. ¿Está lista para comenzar? Lo estoy. Y por favor, llámeme Lucrecia. Creo que trabajaremos juntas durante un tiempo. Así comenzó la operación que internamente llamamos Dignidad Plateada. Durante 3 meses, fingí un deterioro gradual de mi salud mental. Olvidaba citas, confundía nombres, mostraba desorientación ocasional. Todo cuidadosamente dosificado, lo suficiente para alimentar la narrativa que Felipe y Adriana estaban construyendo, pero no tanto como para justificar una internación inmediata. El apartamento que compartía con Sofía, quien se había convertido en mi cómplice y apoyo incondicional, fue equipado con micrófonos y cámaras ocultas, instalados por técnicos del Departamento de Investigaciones Especiales. Cada conversación con Felipe y Adriana quedaba registrada, cada sugerencia manipuladora, cada mentira. Mamá, creo que deberías considerar seriamente firmar ese poder general, insistió Felipe una tarde mientras tomábamos té en el jardín. Es solo por precaución para que podamos ayudarte si alguna vez no puedes tomar decisiones por ti misma. Claro, hijo, respondí con fingida docilidad. Tú siempre has sido tan responsable. ¿Cuándo quieres que lo firmemos? Vi el brillo de triunfo en sus ojos, la misma expresión que tenía de niño cuando conseguía un juguete ansiado. He reservado una cita con el notario para el próximo viernes. Adriana y yo te acompañaremos. No te preocupes por nada. Mientras tanto, la investigación avanzaba. La fiscal Soto y su equipo habían identificado a más de 20 miembros de la red, incluyendo a 3 médicos, 4 abogados especializados en derecho familiar, 2 directores de clínicas privadas y varios familiares de las víctimas. Las conexiones entre ellos se hacían cada vez más claras. Transferencias bancarias, reuniones clandestinas, comunicaciones encriptadas.
El plan criminal era más sofisticado y aterrador de lo que imaginábamos inicialmente. No se limitaban a estafar a ancianos adinerados. Habían desarrollado un sistema completo para identificar potenciales víctimas, estudiar sus patrones de comportamiento y vulnerabilidades, manipular a sus familiares o, en algunos casos, reclutar familiares ya predispuestos a la codicia y, finalmente, ejecutar el despojo de bienes. Una tarde, mientras revisaba documentación en la oficina de la fiscal, encontré algo que me heló la sangre: una lista de próximos objetivos. Eran fichas detalladas de personas mayores con patrimonio significativo en Santiago, con notas sobre sus familias, rutinas, estado de salud. Entre ellas, reconocí a Matilde Ugarte, mi amiga de toda la vida, viuda como yo y dueña de una importante cadena de hoteles boutique. No es solo por mí, le dije a Sofía esa noche, mientras cenábamos a solas en mi habitación. Hay muchas personas en peligro, personas que podrían terminar como pretendían que yo terminara, abandonadas, despojadas de todo. Quizás incluso... No pude completar la frase. Lo detendremos, abuela, prometió Sofía, con una determinación impropia de sus 16 años. Pagarán por lo que han intentado hacer. El día señalado se acercaba. Felipe y Adriana habían programado mi internamiento para el 15 de mayo, exactamente 3 semanas después de que firmara el poder general que les daría control sobre todos mis bienes. La fiscal Soto y yo habíamos acordado que permitiría que el plan avanzara hasta el último momento posible, para asegurar que todos los implicados estuvieran presentes y fueran capturados en flagrancia. La noche anterior al día programado para mi internamiento, no pude dormir. Por mi mente desfilaban imágenes de toda una vida: mi padre leyéndome cuentos, mi primer día en la universidad, la apertura de mi primera librería, el nacimiento de Felipe, los éxitos de la editorial, el crecimiento de Sofía y luego, más recientes y dolorosas, la codicia en los ojos de Adriana al revisar mis joyas, la frialdad calculadora de Felipe al hablar con el doctor Valenzuela sobre mi supuesta demencia, las palabras que escuché aquella noche en el jardín de invierno: esa vieja ya tiene 70 años y aún no ha muerto. Al amanecer, me vestí con particular cuidado. Elegí un traje sastre verde esmeralda, el color que Ricardo amaba en mí, y me coloqué las esmeraldas que habían despertado la codicia de Adriana. Si iba a enfrentar el momento más difícil de mi vida, lo haría con dignidad y elegancia. A las 9 en punto, sonó el timbre. No era Felipe y Adriana como esperaba, sino la fiscal Soto acompañada por Joaquín. «Ha habido un cambio de planes», anunció la fiscal, con urgencia en la voz. «Recibimos información de que han adelantado el operativo. Vienen en camino, con una ambulancia y personal de la clínica. No podemos esperar más». La sangre se me heló en las venas. «¿Están preparados para intervenir?» «Totalmente. Tenemos agentes apostados en los alrededores. La orden judicial está firmada. Pero necesitamos que mantenga la calma cuando lleguen. Deje que avancen lo suficiente para que podamos arrestarlos en flagrancia». No tuve tiempo de responder. Un auto se detenía frente a la casa, seguido por una ambulancia privada. Felipe, Adriana y un hombre que reconocí como el doctor Valenzuela descendieron del vehículo. «Recuerde», susurró la fiscal antes de retirarse a una habitación contigua, «permita que revelen sus intenciones claramente. Necesitamos evidencia irrefutable». Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Felipe pareció sorprendido al verme tan compuesta, vestida elegantemente y con pleno dominio de mí misma. «Mamá, has madrugado», dijo, recomponiéndose rápidamente. «Te ves bien». «Gracias, hijo. Siempre me ha gustado comenzar el día temprano. ¿Qué hacen aquí tan temprano? ¿Y por qué hay una ambulancia afuera?» Felipe y Adriana intercambiaron miradas. El doctor Valenzuela dio un paso adelante con una carpeta en la mano. «Señora Orellana, soy el doctor Valenzuela. Nos conocimos hace unas semanas en mi consulta, ¿recuerda?» «Por supuesto que recuerdo, doctor. Tengo 70 años. No demencia senil, aunque usted parece empeñado en diagnosticármela». El médico palideció. Felipe intervino rápidamente. «Mamá, el doctor solo quiere ayudarte. Has estado confundida últimamente, olvidando cosas importantes. Estamos preocupados por ti». «¿Preocupados? ¿O impacientes porque aún no he muerto?» El silencio que siguió fue absoluto.
Felipe y Adriana se quedaron petrificados. El doctor Valenzuela miró a su alrededor repentinamente incómodo. «No sé de qué estás hablando», balbuceó Felipe finalmente. «Hablo de lo que escuché en el jardín de invierno la noche de mi cumpleaños. Esa vieja ya tiene 70 años y aún no ha muerto», dijo tu esposa. «Y tú reíste, Felipe. Reíste y te preguntaste cuánto tiempo más tendrían que esperar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veneno invisible. El rostro de Felipe se transformó en una máscara de pánico, mientras Adriana retrocedía instintivamente hacia la puerta. El doctor Valenzuela, visiblemente incómodo, comenzó a balbucear excusas. «Señora Orellana, creo que hay un malentendido. Estamos aquí por su bienestar, por recomendación médica». «¿Malentendido?», lo interrumpí sintiendo una fuerza interior que no experimentaba desde mis años más duros como empresaria. «No hay ningún malentendido, doctor. Tengo todo perfectamente documentado». En ese preciso instante, como si hubiera estado esperando su señal, la fiscal Soto emergió de la habitación contigua, seguida por 2 oficiales de policía uniformados: doctor Ernesto Valenzuela, Felipe Orellana, Adriana Ruiz de Orellana, anunció con voz autoritaria. «Quedan detenidos por los delitos de tentativa de fraude agravado, falsificación de documentos médicos y pertenencia a asociación ilícita». Lo que siguió fue un caos de movimientos, gritos y negaciones. Felipe intentó huir hacia la puerta trasera, solo para encontrarse con más policías. Adriana rompió en llanto, acusando a mi hijo de haberla manipulado. El doctor Valenzuela, sorprendentemente, mantuvo la compostura, como si hubiera anticipado que este momento llegaría tarde o temprano. Mientras los esposaban, Felipe me miró directamente a los ojos. No vi arrepentimiento ni vergüenza, solo rabia y quizás un atisbo de respeto reluctante al darse cuenta de que lo había superado en su propio juego. «Mamá», comenzó, pero lo interrumpí con un gesto. «Ahórrate las palabras, Felipe. Ya has dicho suficiente». Cuando se los llevaron me derrumbé en el sofá. La adrenalina que me había mantenido erguida y fuerte durante la confrontación se disipó, dejándome exhausta. Joaquín se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. «Lo hiciste extraordinariamente bien, Lucrecia. No me siento victoriosa, Joaquín, solo vacía. Es comprensible, pero has hecho algo importante hoy, no solo por ti, sino por muchas otras personas». La fiscal Soto, quien supervisaba el operativo desde mi sala, se acercó con una taza de té. «Señora Orellana, necesitaremos su declaración formal en la fiscalía, pero puede esperar hasta mañana si prefiere descansar hoy». Negué con la cabeza. «No, hagámoslo ahora, mientras todo esté fresco en mi memoria». Recuerdo esa tarde en la fiscalía como si estuviera envuelta en una neblina. Las horas interminables relatando cada detalle, firmando declaraciones, identificando fotografías de otros miembros de la red criminal. Mi testimonio fue solo el primero de muchos que comenzaron a llegar en las horas y días siguientes. La red era más extensa de lo que habíamos imaginado inicialmente. El arresto simultáneo de 22 personas involucradas, médicos, abogados, funcionarios de clínicas y familiares de las víctimas, generó un terremoto en los círculos sociales y profesionales de Santiago. Nombres respetados, familias prominentes, instituciones consideradas intachables, todos quedaron expuestos en lo que la prensa llamó el caso Nieve de Plata, en referencia al cabello cano de las víctimas. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones. La fiscal Soto me mantenía informada de los avances. Las investigaciones en las cuentas bancarias de Felipe y Adriana revelaron transacciones sospechosas que se remontaban a años atrás. Mi hijo no era un miembro periférico de la organización. Era uno de sus coordinadores principales, responsable de identificar potenciales víctimas y reclutar a familiares dispuestos a participar en el esquema. Su participación comenzó aproximadamente 3 años después de su matrimonio con Adriana, me explicó la fiscal, mientras revisábamos documentos en su despacho. Ella ya estaba conectada con la organización a través de un tío, quien dirigía una de las clínicas involucradas. Me mostró fotografías, registros de llamadas, correos electrónicos. La evidencia era abrumadora. Mi hijo, a quien había criado sola después de la muerte prematura de Ricardo, a quien había educado en los mejores colegios, a quien había inculcado, o al menos intentado inculcar,
valores de honestidad y respeto, se había convertido en un depredador de ancianos vulnerables. ¿Cuántas víctimas?, pregunté temiendo la respuesta. Hasta ahora, hemos identificado a 28 personas mayores que fueron despojadas de sus bienes mediante este esquema en los últimos 5 años, solo en Santiago. Estamos ampliando la investigación a otras ciudades, ya que hay indicios de operaciones similares en Viña del Mar, Concepción y Antofagasta. ¿Y esas personas? ¿Dónde están ahora? La fiscal desvió la mirada brevemente. 17 fallecieron en las clínicas donde fueron internadas. Los informes médicos indican causas naturales, pero estamos reabriendo esas investigaciones. 9 siguen internadas en diversas instituciones, en condiciones que varían desde el abandono hasta cuidados básicos. 2 lograron ser rescatadas por familiares que no participaban en el fraude. Cada palabra era como un puñal. Pensaba en esas personas, en sus vidas truncadas, en la soledad y confusión que debieron sentir al ser traicionadas por sus seres queridos. ¿Cómo podía alguien, especialmente mi propio hijo, participar en algo tan cruel? ¿Podemos ayudarlas?, pregunté. A las que siguen vivas, quiero decir. La fiscal Soto me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Estamos trabajando en ello. Legalmente es complejo, ya que en muchos casos los bienes ya han sido vendidos, transferidos múltiples veces para dificultar su recuperación. Pero con su testimonio y las pruebas que hemos reunido, hay esperanza. Esa noche, al regresar a casa, tomé una decisión. No sería suficiente con haber desenmascarado la red criminal. Necesitaba hacer algo más, algo concreto para reparar al menos parte del daño causado y quizás, de alguna forma, redimir el apellido Orellana que mi hijo había manchado. A la mañana siguiente, convoqué a Joaquín, a Tomás y a Gabriela Soto para una reunión en mi despacho. Sofía también estaba presente, a petición mía. A sus 16 años, había demostrado una madurez y un criterio moral que superaba con creces el de su padre. He tomado una decisión, anuncié sin preámbulos. Voy a crear una fundación. La llamaré Dignidad Plateada, y su objetivo será doble. Primero, proporcionar asistencia legal, médica y psicológica a adultos mayores vulnerables, especialmente aquellos que han sido víctimas de abuso o fraude. Segundo, trabajar en la recuperación de bienes de las víctimas identificadas en esta investigación y, cuando eso no sea posible, proporcionar apoyo económico para mejorar su calidad de vida. Joaquín asintió, sin sorprenderse. Me conocía lo suficiente para haber anticipado algo así. ¿Cómo lo financiarás?, preguntó Tomás, siempre pragmático. Destinaré el 30% de las acciones de Editorial Orellana a la fundación, así como mi residencia en Viña del Mar y una suma inicial de $2 millones de mis inversiones personales. Tomás silbó suavemente. Era una cantidad considerable, incluso para alguien con mi patrimonio. ¿Estás segura, Lucrecia?, preguntó Joaquín. Es muy generoso, pero estoy completamente segura, respondí con firmeza. Quiero que esta fundación sea mi legado, no las empresas que construí, y quiero que Sofía, cuando tenga la edad suficiente, forme parte del consejo directivo. Mi nieta me miró con lágrimas en los ojos. Abuela, es hermoso lo que quieres hacer, pero no tienes que compensar por las acciones de mi padre. No lo hago por compensación, querida. Lo hago porque es lo correcto. Y porque quizás si hubiera estado más atenta, si no hubiera estado tan enfocada en construir un imperio, habría notado antes las señales en Felipe. Habría podido guiarlo de otra manera. No te culpes, intervino la fiscal Soto. He visto demasiados casos similares. A veces la codicia no es algo que se enseña o se aprende. Es una elección que algunas personas hacen, independientemente de su crianza. Las semanas siguientes fueron de trabajo intenso. Mientras la investigación criminal seguía su curso, con nuevas detenciones y revelaciones casi diarias, yo me concentré en establecer las bases de la Fundación Dignidad Plateada. Contratamos a los mejores abogados especialistas en derecho de adultos mayores, a trabajadores sociales con experiencia en instituciones geriátricas, a psicólogos especializados en traumas por abandono y abuso. Nuestra primera acción fue identificar y contactar a las 9 personas mayores que seguían internadas como resultado del fraude. La más joven tenía 68 años, la mayor 91. Todas habían sido diagnosticadas falsamente con demencia
o condiciones similares para justificar su internamiento y posterior despojo patrimonial. La primera vez que visité a doña Carmen Reyes en la Clínica Santa Laura, sentí que el corazón se me rompía. Era una mujer de 83 años, ex profesora universitaria, que había sido internada por su sobrino 3 años atrás. Cuando entré a su habitación, una celda antiséptica y despersonalizada, la encontré sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín. Su cuerpo delgado parecía hundirse en la bata institucional demasiado grande. Doña Carmen, me presenté, sentándome frente a ella. Soy Lucrecia Orellana, de la Fundación Dignidad Plateada. Estamos aquí para ayudarla. Al principio no reaccionó como si hubiera aprendido a desconectar del mundo exterior para protegerse, pero cuando le expliqué quién era yo y por qué estaba allí, cuando le conté sobre la investigación y los arrestos, un destello de vida regresó a sus ojos. ¿Mi sobrino, Alejandro, está detenido?, preguntó con voz temblorosa. Sí, señora, y estamos trabajando para recuperar lo que le pertenece. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi casa en Ñuñoa tenía una biblioteca con más de 2000 libros, libros que coleccioné durante toda mi vida. ¿Qué pasó con ellos? No tuve corazón para decirle que la casa había sido vendida hacía años y que probablemente sus preciados libros habían terminado dispersos o destruidos. En lugar de eso, le tomé las manos y le hice una promesa. Vamos a sacarla de aquí, doña Carmen, y vamos a reconstruir su biblioteca, libro por libro si es necesario. 2 semanas después, Carmen Reyes dejaba la Clínica Santa Laura. No podíamos devolverle su casa original, que había sido demolida para construir un edificio de apartamentos, pero la fundación le proporcionó un cómodo departamento cerca de la universidad, donde había enseñado durante 40 años. Y en una de las paredes del living, instalamos estanterías del suelo al techo para albergar los libros que empezábamos a recuperar para ella. Historias similares se repetían con cada una de las personas que rescatábamos. Don Manuel Acevedo, de 76 años, ex ingeniero, había perdido no solo su casa, sino también un taller completo de carpintería, su pasión de toda la vida. Doña Elisa Montenegro, de 89 años, viuda de un diplomático, había sido despojada de joyas familiares que databan de 3 generaciones atrás. Don Jorge Saavedra, de 72 años, había perdido la pequeña empresa textil que dirigió durante 4 décadas. Cada caso era único en sus detalles, pero idéntico en lo esencial. Personas mayores traicionadas por familiares en quienes confiaban, despojadas no solo de sus bienes materiales, sino de su dignidad, su independencia, sus conexiones con el mundo. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba. Felipe, Adriana y los otros detenidos enfrentaban múltiples cargos, desde fraude y falsificación hasta, en algunos casos, homicidio culposo por negligencia deliberada en el cuidado de personas vulnerables bajo su responsabilidad. Una tarde, recibí una llamada inesperada de la fiscal Soto. Señora Orellana, Felipe ha solicitado verla. Dice que tiene información adicional sobre la red que quiere compartir directamente con usted. Mi primer impulso fue negarme. El dolor de la traición seguía demasiado fresco. La imagen de su rostro sonriente mientras su esposa hablaba de mi muerte aún me atormentaba en sueños. ¿Cree que es sincero?, pregunté finalmente. Difícil saberlo. Ha estado cooperando en cierta medida, proporcionando nombres y detalles que han sido útiles para la investigación, pero podría ser una estrategia para conseguir un trato más favorable. Reflexioné durante varios días. Estaba preparada para enfrentar a mi hijo, para escuchar sus explicaciones o excusas. ¿Qué podría decirme que justificara sus acciones? Pero por otro lado, si realmente tenía información valiosa, información que pudiera ayudar a otras víctimas o prevenir futuros casos similares, ¿no tenía la responsabilidad de escucharlo? Finalmente accedí. La reunión se programó en una sala privada del centro de detención donde Felipe permanecía mientras esperaba juicio. Joaquín insistió en acompañarme y la fiscal Soto también estaría presente. Cuando entré en la sala y vi a Felipe sentado al otro lado de la mesa, con el uniforme gris de los detenidos y unas ojeras profundas que evidenciaban noches sin dormir, sentí una mezcla confusa de emociones, dolor, rabia, pero también, muy a mi pesar, un instinto maternal que nunca había desaparecido completamente. «Mamá»,
dijo simplemente cuando me vio. No había arrogancia en su voz, ni la falsa preocupación que había mostrado en los meses previos a su arresto. Solo cansancio y quizás, aunque no quería permitirme creerlo, un atisbo de vergüenza. Felipe, respondí sentándome frente a él. La fiscal dice que tienes información. Asintió lentamente. Tengo nombres, personas involucradas que aún no han sido detenidas, incluido alguien dentro de la fiscalía que ha estado encubriendo operaciones por años. La fiscal Soto se tensó visiblemente. ¿Quién? Felipe miró a su alrededor como evaluando si era seguro hablar. Carlos Menéndez, fiscal adjunto de delitos económicos. Ha estado recibiendo pagos desde hace al menos 3 años para desviar investigaciones que podrían haber expuesto la red. La revelación fue un golpe para la fiscal, que había trabajado con Menéndez durante años, pero mantuvo la compostura profesional. ¿Tienes pruebas? Sí. Registros de transferencias, correos electrónicos codificados. Todo está en una carpeta oculta en mi computadora personal. La contraseña es Sofía 1997. La mención de su hija, usando su nombre y año de nacimiento como contraseña para ocultar evidencia de sus crímenes, me resultó particularmente dolorosa. ¿Por qué nos das esta información ahora, Felipe?, pregunté, intentando mantener mi voz neutra. Me miró directamente por primera vez desde que entré. Porque he visto lo que estás haciendo con la fundación. Y porque, dudó, tragando saliva con dificultad, porque Sofía me visitó la semana pasada. Me contó sobre doña Carmen Reyes, sobre cómo la ayudaste a recuperar sus libros. Me dijo que deberías haber sido tú la que escribiera esos libros, no solo la que los publicaba. No esperaba esto. No esperaba que Sofía lo visitara, ni que le hablara de la fundación, ni mucho menos que mi nieta tuviera esa percepción sobre mí. Sofía cree que tienes historias importantes que contar, continuó Felipe con la voz quebrada. Y tiene razón. La historia de cómo construiste un imperio desde cero, la historia de cómo descubriste esta red criminal y ahora la historia de cómo estás ayudando a sus víctimas. No supe qué responder. ¿Era manipulación? ¿Un intento desesperado de conseguir mi simpatía para obtener un trato más favorable? ¿O había un destello genuino de remordimiento, quizás incluso de admiración tardía? Lo que hice, lo que hicimos, es imperdonable, continuó cuando vio que yo no respondía. Lo sé, no espero tu perdón, pero si la información que puedo proporcionar ayuda a detener a otros como yo, al menos habré hecho algo correcto por una vez. La fiscal Soto tomó notas detalladas mientras Felipe revelaba más nombres, más detalles sobre el funcionamiento de la red. Aparentemente, las operaciones se extendían por todo Chile e incluso tenían conexiones en Argentina y Perú. El esquema había comenzado como una serie de fraudes aislados, pero gradualmente se había estructurado en una organización sofisticada, con protocolos, jerarquías y medidas de seguridad. Mientras lo escuchaba detallar metodologías para seleccionar víctimas, técnicas para manipular diagnósticos médicos, estrategias para aislar a los ancianos de familiares o amigos que pudieran protegerlos, sentí una náusea creciente. Este era mi hijo, el niño que había criado, revelándose como un sociópata calculador. Al final de la reunión, cuando nos levantábamos para marcharnos, Felipe habló una última vez. «Mamá, hay algo más que debes saber. Sobre Adriana». Me detuve esperando. «Ella está embarazada, de 3 meses. Va a nacer en prisión probablemente». La noticia me golpeó como un puño. Un nieto o nieta que nacería tras las rejas, fruto de una unión basada en la codicia y el engaño. «Lo siento», añadió, aunque no quedaba claro si se disculpaba por darme esta noticia o por todas sus acciones que habían llevado a esta situación. Salí de la sala sin responder, pero con una nueva determinación formándose en mi mente. Ese niño no tenía la culpa de los crímenes de sus padres, y yo no permitiría que otra generación de mi familia creciera en la sombra de esta tragedia. Al día siguiente, convoqué nuevamente a Joaquín y a la fiscal Soto. Les comuniqué mi decisión de solicitar la custodia del bebé de Adriana cuando naciera. Sería un proceso legal complejo, especialmente considerando mi edad, pero estaba dispuesta a luchar por ello. No es solo por el bebé, les expliqué, es por mí también. Quizás esta sea mi oportunidad de redención, de criar a alguien con los valores que intenté, pero evidentemente fallé, inculcar en Felipe.
La fiscal me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Es una decisión muy valiente, señora Orellana, pero también muy exigente. A su edad, a mi edad, la interrumpí. Tengo sabiduría, paciencia y recursos, y tengo a Sofía, que ya ha expresado su deseo de estudiar Derecho para trabajar con la Fundación. Seremos un equipo. Joaquín, que me conocía mejor que nadie, excepto tal vez el difunto Ricardo, sonrió levemente. No hay forma de disuadirte cuando tomas una decisión así, ¿verdad, Lucrecia? Nunca la hubo, Joaquín. Por eso construí una editorial desde cero, siendo una mujer viuda en un mundo dominado por hombres. Por eso desenmascaré a mi propio hijo cuando descubrí su traición. Y por eso ahora lucharé por este bebé, por muy difícil que sea. Cuando salieron de mi despacho, me quedé sola, contemplando el retrato de Ricardo sobre la chimenea. ¿Qué pensaría él de todo esto? ¿Aprobaría mis decisiones? ¿Entendería este impulso de intentar reescribir el final de nuestra historia familiar? Lo estoy haciendo lo mejor que puedo, Ricardo, susurré a la fotografía, y por un momento casi pude sentir su mano sobre mi hombro, su voz asegurándome que sí, que estaba siguiendo el camino correcto. Los días que siguieron a mi visita a Felipe en el centro de detención fueron de intensa actividad, tanto en el frente legal como en el personal. La revelación sobre el fiscal Carlos Menéndez sacudió al Departamento de Investigaciones Especiales. Su detención, llevada a cabo con absoluta discreción para evitar fugas de información, provocó una reevaluación de docenas de casos que habían sido desestimados o archivados bajo su supervisión. La información proporcionada por mi hijo resultó ser precisa y valiosa. Las pruebas encontradas en su computadora personal, protegidas por esa contraseña que evocaba a su hija, revelaron no solo la implicación de Menéndez, sino toda una estructura de complicidades que se extendía hacia ámbitos insospechados: jueces, notarios, directivos de bancos, funcionarios municipales. El alcance del entramado era sobrecogedor. Es como una hidra, comentó la fiscal Soto durante una de nuestras reuniones semanales de seguimiento. Cortamos una cabeza y aparecen dos más, pero esta vez tenemos la ventaja. Sabemos dónde buscar, conocemos los patrones, entendemos el modus operandi. Mientras la investigación criminal seguía su curso, yo me concentraba en dos frentes paralelos: el desarrollo de la Fundación Dignidad Plateada y la preparación para la llegada del bebé de Adriana, mi futuro nieto o nieta que nacería entre rejas. Ambos proyectos representaban formas de redención, intentos de construir algo positivo sobre los escombros de la traición. Una mañana de julio, mientras revisaba propuestas arquitectónicas para la sede central de la Fundación, habíamos adquirido un edificio histórico en el barrio Las Tarria, a solo unas cuadras de donde abrí mi primera librería décadas atrás. Recibí una llamada inesperada de la abogada de Adriana. «Señora Orellana, mi clienta desea hablar con usted. Es sobre el bebé». Sentí un nudo en el estómago. Adriana se opondría a mi solicitud de custodia. Tenía todo el derecho legal de hacerlo, por supuesto, a pesar de su situación. Y aunque los tribunales probablemente favorecerían a una abuela estable y con recursos sobre una madre encarcelada, el proceso podría ser largo y doloroso para todos los involucrados, especialmente para el bebé. «¿Cuál es el propósito de la reunión?», pregunté, intentando mantener un tono neutro. «Adriana prefiere discutirlo personalmente. Solo puedo decirle que está preocupada por el futuro de su hijo. La noticia de que sería un niño me impactó más de lo que esperaba. Un nieto varón, otro Orellana que llevaría nuestro apellido, para bien o para mal. Acordamos una fecha para la semana siguiente. La reunión tendría lugar en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, donde Adriana permanecía en detención preventiva mientras avanzaba el proceso judicial. A diferencia del centro donde estaba Felipe, este lugar contaba con instalaciones especiales para reclusas embarazadas y madres con bebés recién nacidos. El día señalado, Joaquín insistió en acompañarme. «No es prudente que vaya sola», argumentó. «No solo por razones legales, sino por apoyo emocional. Será un encuentro difícil». Tenía razón, como siempre. Nuestra amistad de décadas le daba un conocimiento profundo de mis fortalezas y vulnerabilidades. El centro penitenciario era un complejo de edificios grises en las afueras de la ciudad. Después de pasar por múltiples controles de seguridad, nos condujeron a una sala privada
designada para visitas de carácter legal o familiar. Adriana ya estaba allí, sentada tras una mesa sencilla, vestida con el uniforme azul de las reclusas. Su embarazo, ahora de casi 5 meses, era evidente bajo la tela holgada. Verla así, desprovista del glamour y la sofisticación que tanto cultivaba, fue desconcertante. Sin su maquillaje perfecto, sin sus joyas caras, muchas de las cuales yo misma le había regalado, ironía cruel, sin sus elaborados peinados, parecía más joven y, paradójicamente, más auténtica que nunca. «Gracias por venir, señora Orellana», comenzó, con una formalidad que contrastaba con la familiaridad que habíamos compartido durante años. Ya no era suegra o mamá Lucrecia, como solía llamarme en sus momentos de falsa afección. «Adriana», respondí con un gesto de reconocimiento. «Me dijeron que querías hablar sobre el bebé». Ella asintió, pasando una mano sobre su vientre en un gesto protector. «Sé que has solicitado la custodia». «Así es. Y también sé que probablemente la conseguirás. Tienes todo a tu favor: recursos, estabilidad, una reputación impecable a pesar de...» Se detuvo, quizás consciente de que mencionar el escándalo no la favorecería. «A pesar de las acciones de mi hijo y tuyas», completé por ella. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Finalmente, Adriana habló con una franqueza que nunca le había conocido. «No voy a oponerme a tu solicitud de custodia, Lucrecia». La sorpresa me dejó momentáneamente sin palabras. Había preparado argumentos, contraargumentos, estrategias legales para un potencial enfrentamiento, pero no para esto. «¿Por qué?», fue todo lo que pude preguntar. Adriana desvió la mirada hacia la única ventana de la sala, que ofrecía una vista limitada de un patio interno, donde otras reclusas caminaban en círculos, buscando ejercicio o simplemente matando el tiempo que se arrastraba con lentitud entre esos muros. «Porque no quiero que mi hijo crezca aquí», respondió finalmente. «La sección maternal es mejor que el resto de la prisión, pero sigue siendo esto». Hizo un gesto abarcando el espacio a su alrededor. «Y porque, si soy honesta conmigo misma, no sé si sería una buena madre. Nunca tuve un buen ejemplo a seguir». Algo en su tono, en la vulnerabilidad repentina de sus palabras, me hizo intuir que había más en su historia de lo que yo conocía. «¿Qué quieres decir?». «Mi madre nos abandonó cuando yo tenía 6 años. Mi padre era un alcohólico que alternaba entre ignorarme y, bueno, cosas peores. Crecí en casas de acogida, saltando de una familia a otra. Aprendí temprano que la belleza y la manipulación eran mis únicos recursos». Esta revelación sobre su pasado me tomó completamente por sorpresa. En los 5 años que había sido mi nuera, Adriana nunca había mencionado su infancia. Había construido una elaborada historia sobre una familia acomodada de Viña del Mar, estudios en el extranjero, una vida privilegiada. Todo era mentira. «¿Felipe lo sabía?», pregunté. «Al principio no. Conocí a Felipe en ese lanzamiento del libro, como sabes, pero no fue casualidad. Ya te habíamos identificado como un potencial objetivo. El plan era acercarme a él, enamorarlo, y luego…». Se detuvo, avergonzada, o quizás calculando cuánto debía revelar. Pero con el tiempo, le conté la verdad sobre mi pasado. Y él, bueno, por entonces ya estaba tan involucrado en la organización que mi historia no le pareció relevante. De hecho, creo que le gustaba la idea de tener una esposa capaz de hacer lo que fuera necesario. La frialdad con que describía la dinámica de su relación con mi hijo me heló la sangre. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». «Porque quiero que entiendas que no me opongo a la custodia por el bien del niño, no como una estrategia legal. Sé que conmigo tendría una vida similar a la mía, inestable, marcada por el abandono y el resentimiento. Contigo», su voz se quebró levemente, «contigo tendrá todo lo que yo nunca tuve: seguridad, educación, valores». Sentí una compasión inesperada por esta mujer que había planeado mi destrucción. No justificaba sus acciones, pero por primera vez podía vislumbrar el dolor y la carencia que las habían motivado. «Pero tengo una condición», continuó recomponiéndose. «Quiero que le hables de mí, no que le ocultes quién soy o lo que hice, sino que le expliques el contexto, que entienda que no lo abandoné por falta de amor, sino porque quería algo mejor para él». «¿Has pensado en un nombre?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Matías».
Siempre me gustó ese nombre. Significa regalo de Dios, aunque no sé si soy la persona indicada para recibir regalos divinos. Matías Orellana, pronuncié, sintiendo el peso y la promesa del nombre. Es un buen nombre. Al salir del centro penitenciario, Joaquín observó mi silencio pensativo. ¿Estás bien, Lucrecia? Fue una conversación intensa. Estoy procesándolo todo, respondí con honestidad. Siempre vi a Adriana como un monstruo de codicia y manipulación. Ahora veo que también es una víctima de sus circunstancias. No justifica lo que hizo, pero lo contextualiza. La vida rara vez es blanca o negra, filosofó Joaquín, especialmente cuando se trata de las motivaciones humanas. En las semanas siguientes, mi solicitud de custodia avanzó por los canales legales con una velocidad inusual, facilitada por la declaración escrita de Adriana, renunciando a oponerse y expresando su deseo explícito de que yo me convirtiera en la tutora legal del bebé. El juez, impresionado por este acuerdo y por los planes detallados que presenté para el cuidado y educación del niño, concedió la custodia provisional, pendiente de revisión tras el nacimiento. Paralelamente, el caso criminal contra la red seguía desarrollándose, con nuevas detenciones y revelaciones cada semana. Felipe, en un aparente intento de redimir parcialmente sus acciones, continuaba cooperando, proporcionando información que resultaba clave para desmantelar completamente la organización. La Fundación Dignidad Plateada también progresaba a buen ritmo. El edificio en Lastarria estaba siendo renovado, respetando su arquitectura histórica, pero adaptándolo a las necesidades específicas de nuestra misión. Habíamos contratado a un equipo multidisciplinario de profesionales, abogados especializados en derecho de adultos mayores, psicólogos con experiencia en traumas por abandono, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales. Una tarde de agosto, mientras supervisaba la instalación de la biblioteca en el segundo piso del edificio, un espacio luminoso con estanterías del suelo al techo que evocaba deliberadamente mi primera librería, recibí una llamada urgente de la fiscal Soto. Señora Orellana, ¿puede venir a mi oficina inmediatamente? Hemos descubierto algo importante relacionado con la red que debe conocer. La urgencia en su voz me alarmó. Media hora después, estaba en su despacho, un espacio austero dominado por archivadores metálicos y una pizarra cubierta de fotografías, nombres y conexiones señaladas con hilos de colores, como una visualización física del entramado criminal que estábamos desentrañando. Hemos encontrado esto, dijo sin preámbulos, colocando sobre su escritorio una carpeta gruesa. Estaba en una caja de seguridad, a nombre de uno de los abogados detenidos. La abrimos con una orden judicial esta mañana. Abrí la carpeta y me encontré con una lista. Nombres, direcciones, datos personales, valoraciones aproximadas de patrimonio. Reconocí a algunos, empresarios prominentes, artistas retirados, profesionales exitosos, todos mayores de 65 años, todos con recursos significativos. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. La lista de objetivos futuros de la organización, personas que estaban siendo evaluadas o monitoreadas para ser víctimas del fraude. Pasé las páginas sintiendo un escalofrío al pensar en todas esas vidas que habrían sido destruidas si la red hubiera continuado operando. Y entonces, en la última página, vi algo que me dejó sin aliento. Lucrecia Orellana, 70 años. Editorial Orellana, valorada en 45 millones USD. Propiedades en Santiago, Viña del Mar y Pucón, valoradas en 7 millones USD. Inversiones personales, a prospectos 12 millones USD. Prioridad máxima. Operador asignado, Felipe Orellana, hijo. Método. Internamiento por demencia e incapacidad. Ver mi nombre allí, cuantificado, transformado en un objetivo, en una cifra, en una prioridad máxima, provocó en mí una oleada de náuseas. Pero lo peor era la confirmación, negro sobre blanco, de que Felipe había sido designado específicamente para esta tarea. No era un miembro periférico arrastrado por las circunstancias o por la influencia de Adriana. Era un operador asignado, un profesional del engaño y la manipulación. ¿Desde cuándo?, conseguí preguntar señalando mi nombre en la lista. La fiscal Soto consultó unos documentos. Según las fechas de los informes preliminares adjuntos, Felipe comenzó a compilar información sobre usted hace aproximadamente 3 años.
pero su designación oficial como operador para su caso data de hace 18 meses, 3 años. 3 años durante los cuales mi hijo había estado planificando meticulosamente mi despojo, evaluando mi patrimonio, identificando mis vulnerabilidades, estableciendo las bases para declararme incapaz y despojarme de todo lo que había construido. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté, intentando mantener la compostura. La fiscal dudó un momento. Hay un detalle inquietante en el informe preliminar sobre usted. Mencionan que no consideraban el internamiento como una solución a largo plazo en su caso. ¿Qué significa eso exactamente? No lo explicitan claramente, pero la implicación se detuvo visiblemente incómoda. La implicación parece ser que contemplaban medidas más definitivas una vez que tuvieran control legal sobre sus bienes. La habitación pareció girar a mi alrededor. No solo habían planeado despojarme de mi patrimonio y mi libertad, habían contemplado eliminarme definitivamente. Y mi propio hijo había participado en esos planes. Regresé a casa en un estado de aturdimiento. La mansión, que siempre había sido mi refugio, me parecía ahora un espacio ajeno, contaminado por la traición. Cada habitación guardaba recuerdos de Felipe, sus primeros pasos en el salón principal, sus cumpleaños celebrados en el jardín, las tardes estudiando juntos en la biblioteca. ¿Cuánto de ese niño quedaba en el hombre que había planeado mi destrucción con tal frialdad? Esa noche, incapaz de dormir, salí al jardín. La luna iluminaba las camelias que Ricardo había plantado décadas atrás, creando sombras plateadas sobre el césped. Me senté en el banco de piedra donde solíamos compartir un té en las tardes de verano, conversando sobre libros, proyectos, sueños. ¿Dónde me equivoqué, Ricardo?, pregunté a la noche silenciosa. ¿Fue por trabajar demasiado? ¿Por darle todo sin enseñarle el valor del esfuerzo? ¿O hay algo más profundo, algo roto en él que ninguna crianza podría haber reparado? No hubo respuesta, por supuesto, solo el susurro del viento entre las hojas y el lejano ladrido de un perro en alguna casa vecina. Pero en ese silencio, en esa soledad, tomé una decisión. No permitiría que el dolor de la traición definiera el resto de mi vida. No sería solo la mujer que fue engañada por su hijo, sino la mujer que transformó esa experiencia en algo positivo para otros. A la mañana siguiente, convoqué a una reunión urgente del equipo directivo de la fundación. Estábamos a pocas semanas de la inauguración oficial y aunque habíamos definido nuestros objetivos generales, aún faltaban detalles sobre programas específicos y prioridades. Tengo una propuesta, anuncié cuando todos estuvieron reunidos en la sala de juntas provisional que habíamos instalado en el ático de la mansión. Además de los servicios de asistencia legal y psicológica que ya hemos planeado, quiero que desarrollemos un programa educativo para prevención del fraude y abuso patrimonial contra adultos mayores. Les expliqué mi idea: talleres en centros comunitarios, residencias de ancianos, asociaciones vecinales, materiales informativos accesibles sobre señales de alerta, estrategias de protección, recursos disponibles, una línea telefónica de consulta para personas que sospecharan estar en riesgo, campañas mediáticas para sensibilizar a la sociedad sobre esta forma particular de abuso. No basta con rescatar a las víctimas y castigar a los culpables, concluí. Debemos trabajar en la prevención, en la educación, en cambiar las actitudes sociales que hacen posible este tipo de crímenes. El equipo acogió la propuesta con entusiasmo. En los días siguientes, nos sumergimos en el desarrollo detallado del programa. Consulté con expertos en educación de adultos, en comunicación social, en psicología comunitaria. Quería que el programa fuera riguroso pero accesible, informativo sin ser alarmista, empoderante sin generar desconfianza hacia todos los familiares. Una tarde, mientras revisaba los borradores de los materiales informativos, Sofía entró en mi despacho. A sus 16 años, había asumido un papel cada vez más activo en la fundación, dedicando sus tardes después del colegio a colaborar en diversos proyectos. «Abuela, ¿puedo hablar contigo?», preguntó, con una seriedad inusual en su voz. «Claro, mi niña. ¿Qué sucede?». Se sentó frente a mí, jugando nerviosamente con un mechón de su cabello castaño, un gesto que me recordaba dolorosamente a Felipe a su edad. «He estado pensando en Matías, en cuando nazca», comenzó,
en cómo le explicaremos todo esto. Yo también he pensado mucho en eso, confesé. No será fácil, pero creo que lo mejor será la verdad, adaptada a su edad y capacidad de comprensión. Eso es lo que yo pienso también, pero hay algo más. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Quiero que sepa que, a pesar de lo que hicieron sus padres, no está predestinado a ser como ellos, que puede elegir ser diferente. La sabiduría en sus palabras me conmovió profundamente. Eso es exactamente lo que debes saber, Sofía, y tú serás una parte fundamental en enseñárselo. Serás su hermana mayor, su guía, su ejemplo, y tú serás su abuela. Sonrió con lágrimas en los ojos, la mejor abuela que alguien podría desear. Nos abrazamos en silencio, unidas por el dolor compartido, pero también por la esperanza, por la determinación de construir algo nuevo y valioso sobre los escombros de la traición. Los días se convirtieron en semanas. La fecha de inauguración de la fundación se acercaba, coincidiendo casi con la fecha probable del nacimiento de Matías. 2 nuevos comienzos, 2 oportunidades de redención y renovación. Una tarde, mientras supervisaba la instalación del letrero en la fachada del edificio restaurado, Fundación Dignidad Plateada, en elegantes letras doradas sobre la piedra centenaria, recibí una llamada de Joaquín. Lucrecia, el juez ha dictado sentencia en el caso de Felipe y los demás implicados principales. Respiré hondo, preparándome para escuchar. ¿Y bien? 15 años para Felipe, con posibilidad de reducción por buena conducta y cooperación continua. 12 para Adriana, con consideraciones especiales por su maternidad. Penas similares para los demás líderes de la organización. Los cómplices de menor rango han recibido sentencias más leves, pero significativas. 15 años. Mi hijo pasaría los próximos 15 años tras las rejas. Tendría 55 cuando saliera, si no conseguía reducciones adicionales. Y yo, si vivía para verlo en libertad, tendría 85. ¿Estás bien, Lucrecia?, preguntó Joaquín ante mi silencio. Sí, respondí, sorprendida de descubrir que era cierto. Es justo, necesario, no solo por mí, sino por todas las víctimas, por todas las vidas que destruyeron o habrían destruido. Esa noche, contemplando nuevamente las camelias plateadas por la luz de la luna, sentí una extraña paz. No era el final feliz que había imaginado para mi historia familiar, pero tampoco era el final devastador que Felipe y Adriana habían planeado para mí. Era un nuevo comienzo, inesperado, pero lleno de propósito. A mis 70 años, cuando muchos piensan en retirarse, en disminuir el ritmo, yo estaba embarcándome en proyectos que podrían cambiar vidas, en la crianza de un nieto que aún no nacía, en la construcción de un legado que iba más allá de los libros publicados o las empresas creadas. 70 años, murmuré para mí misma, recordando las crueles palabras de Adriana. Y lejos de estar muerta, nunca me he sentido más viva. El día de la inauguración de la Fundación Dignidad Plateada, amaneció con un cielo despejado, uno de esos días perfectos de primavera en Santiago que parecen diseñados para eventos significativos. El edificio restaurado en el barrio Lastarria resplandecía, su fachada de principios del siglo XX meticulosamente preservada, mientras que el interior había sido completamente modernizado para albergar nuestras oficinas, salas de consulta, biblioteca especializada y espacios comunitarios. Habíamos invitado a personalidades destacadas del mundo político, empresarial y cultural, pero también, y más importante aún, a las personas mayores que ya habían sido beneficiadas por nuestros programas piloto. Doña Carmen Reyes, quien ahora trabajaba como asesora en nuestra biblioteca, ayudando a catalogar textos especializados sobre derechos de los adultos mayores. Don Manuel Acevedo, que había comenzado a impartir talleres de carpintería para otros jubilados, recuperando así no solo su pasión, sino su sentido de propósito. Doña Elisa Montenegro, cuyos conocimientos de protocolo y etiqueta, adquiridos durante su vida como esposa de diplomático, resultaban invaluables para organizar eventos institucionales. Mientras me preparaba en mi habitación, eligiendo cuidadosamente un traje color lavanda que Ricardo siempre decía resaltaba el color de mis ojos, Sofía entró corriendo, con el rostro iluminado por la excitación. «Abuela, acabo de hablar con el hospital.
Adriana entró en trabajo de parto esta madrugada. Sentí que el corazón me daba un vuelco. La fecha probable de parto estaba calculada para la semana siguiente, pero los bebés, como bien sabía, rara vez consultan el calendario antes de decidir su llegada al mundo. ¿Y cómo está?, pregunté, refiriéndome tanto a Adriana como al bebé. Todo parece estar progresando normalmente. Adriana está en el ala penitenciaria del Hospital Salvador, con custodia policial, pero recibiendo atención médica completa. El médico cree que Matías nacerá en las próximas horas. Me senté en el borde de la cama, abrumada por la confluencia de acontecimientos. La inauguración de la fundación y el nacimiento de mi nieto, dos nuevos comienzos ocurriendo simultáneamente. ¿Qué quieres hacer, abuela?, preguntó Sofía, intuyendo mi dilema. Respiré hondo considerando las opciones. La inauguración era un evento crucial para la fundación, un momento de visibilidad pública que podría definir nuestra capacidad para captar apoyos y recursos. Pero el nacimiento de Matías, ¿cómo podría perderme la llegada al mundo de mi nieto? Iremos a ambos lugares, decidí finalmente. La ceremonia de inauguración está programada para las 11:00. Haremos los discursos principales, cortaremos la cinta, recibiremos a los invitados más importantes. Después, tú y yo iremos al hospital mientras Joaquín y el resto del equipo continúan con el programa. Sofía asintió, entusiasmada con el plan. A sus 16 años, mostraba una capacidad de adaptación y resiliencia que me llenaba de orgullo. A pesar del dolor por la traición de su padre, había encontrado un propósito en la fundación y en la perspectiva de ser una hermana mayor para Matías. La ceremonia de inauguración transcurrió como un sueño. El edificio restaurado brillaba bajo el sol primaveral. La cinta ceremonial de color plateado ondeaba suavemente con la brisa. Las caras sonrientes de los invitados reflejaban una mezcla de curiosidad y apoyo por nuestra iniciativa. Entre ellos, reconocí a la fiscal Soto, quien había asistido no solo en calidad oficial, sino como alguien que había sido fundamental en el nacimiento de este proyecto. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al pequeño podio instalado en la entrada principal. La multitud se silenció gradualmente, expectante. Miré los rostros frente a mí, políticos, empresarios, periodistas, pero también personas mayores que habían sido rescatadas de situaciones de abuso o abandono, profesionales comprometidos con nuestra causa, jóvenes voluntarios que dedicaban su tiempo libre a acompañar a ancianos solitarios. Buenos días a todos, comencé, con la voz firme que había perfeccionado en décadas de reuniones de negocios y presentaciones editoriales. Hoy no celebramos simplemente la apertura de un edificio o el lanzamiento de una organización. Celebramos un cambio de paradigma, una nueva forma de entender y valorar la tercera edad en nuestra sociedad. Hice una pausa, permitiendo que mis palabras resonaran. La Fundación Dignidad Plateada nace de una experiencia personal dolorosa que muchos de ustedes ya conocen. Descubrí, de la manera más cruda posible, que a veces quienes deberían protegernos son precisamente quienes nos causan el mayor daño. Pero también descubrí que de las peores traiciones pueden surgir los propósitos más nobles si tenemos el coraje de transformar el dolor en acción positiva. Mientras relataba brevemente la historia de cómo había descubierto la red criminal que operaba contra adultos mayores, incluyendo el rol de mi propio hijo, notaba las expresiones de conmoción, indignación y finalmente respeto en los rostros del público. Hoy, inauguro esta fundación no solo en mi nombre, sino en nombre de todas las personas mayores que han sufrido abusos similares y no tuvieron la oportunidad o los recursos para defenderse. Este espacio será un refugio, un centro de recursos, una plataforma de acción y, sobre todo, un símbolo de que la edad avanzada no es sinónimo de vulnerabilidad o descarte social. Concluí mi discurso invitando a todos a recorrer las instalaciones, conocer nuestros programas y considerar formas de colaboración. La respuesta fue cálida, con aplausos prolongados que me conmovieron más de lo que esperaba. Apenas finalizada la ceremonia oficial, Sofía y yo nos escabullimos discretamente hacia el auto que nos esperaba para llevarnos al Hospital Salvador. Durante el trayecto, recibimos una llamada de la trabajadora social que habíamos designado para hacer seguimiento al caso de Adriana. Señora Orellana, el bebé acaba de nacer.
Un varón sano, 3.2 kilogramos, 50 centímetros. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. Matías ya estaba aquí, en este mundo complicado y hermoso. Mi nieto, sangre de mi sangre, un nuevo Orellana con la oportunidad de escribir una historia diferente. ¿Cómo está Adriana?, pregunté. Físicamente bien, emocionalmente, es difícil saberlo. Ha pedido verla a usted lo antes posible. Cuando llegamos al hospital, fuimos conducidas al ala penitenciaria, un sector con medidas de seguridad especiales pero adaptado para necesidades médicas. Tras varios controles, nos permitieron entrar a la habitación donde Adriana reposaba, con Matías en una cuna transparente a su lado. La imagen me impactó. Adriana, pálida y exhausta por el parto, pero con una serenidad en el rostro que nunca le había visto antes. Y Matías, tan pequeño, tan perfecto, con una mata de cabello oscuro que me recordó inmediatamente a Felipe cuando nació. «Viniste», dijo Adriana simplemente, con voz cansada pero firme. «Por supuesto que vine», respondí acercándome a la cama. «Quería que lo vieras», continuó, haciendo un gesto hacia la cuna. «Quería que supieras que pase lo que pase conmigo, con Felipe, con todo este desastre que creamos, él es inocente. Es una nueva oportunidad». Me acerqué a la cuna y contemplé a mi nieto por primera vez. Dormía plácidamente, con sus diminutas manos cerradas en puños, su respiración suave y regular, completamente ajeno al drama familiar y legal que rodeaba su nacimiento. «Es hermoso», murmuré, sintiendo una oleada de amor protector tan intenso que casi me dejó sin aliento. Adriana intentó incorporarse ligeramente, wincing de dolor. «Los médicos dicen que podré estar con él durante los primeros 3 meses en la unidad maternal de la prisión. Después», su voz se quebró, «después deberé entregarlo. Lo cuidaré como si fuera mío propio», prometí, mirándola directamente a los ojos. «Tendrá todo el amor, la educación, la estabilidad que necesite. Y sabrá quién eres, Adriana. Te lo prometí y lo cumpliré». Ella asintió, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. «Hay algo más que quiero pedirte». «¿Qué cosa?». «Quiero que lleve tu apellido primero, que sea Matías Orellana Ruiz, no Ruiz Orellana. Quiero que tenga la oportunidad de redimir el apellido que Felipe y yo manchamos». La solicitud me sorprendió y conmovió a partes iguales. Era un gesto simbólico pero significativo, un reconocimiento de la gravedad de sus acciones y un deseo de que su hijo tuviera la oportunidad de construir una identidad diferente. «Así será», acepté. Sofía, que había permanecido discretamente en segundo plano, se acercó entonces a la cuna. Se inclinó sobre Matías con una expresión de asombro y ternura. «Hola, hermanito», susurró. «Soy Sofía. Voy a enseñarte tantas cosas». En ese momento, como si respondiera a su voz, Matías abrió los ojos. Eran de un azul oscuro, como los de todos los recién nacidos, pero con una intensidad que parecía desmentir su escasa edad. Miró directamente a Sofía y luego a mí, con esa curiosidad serena y antigua que tienen los bebés, como si ya nos conociera, como si supiera exactamente quiénes éramos y qué papel jugaríamos en su vida. Adriana lo observaba todo con una mezcla de emociones cruzando su rostro. Amor, dolor, resignación, esperanza. «Cuídalo», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Críalo para que sea mejor que nosotros». «Lo haré», prometí. «Y cuando salgas, tendrás un lugar en su vida, no como la mujer que lo abandonó, sino como la madre que tuvo el coraje de hacerlo mejor para él, a pesar del costo personal». Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. La inauguración de la fundación había generado un interés mediático considerable, con solicitudes de entrevistas, ofertas de colaboración, consultas sobre nuestros programas. Al mismo tiempo, estábamos finalizando los preparativos para la llegada de Matías a casa. En 3 meses estaría con nosotros de forma permanente y quería que todo estuviera perfecto. Había adaptado una habitación cercana a la mía como cuarto infantil, decorándola en tonos suaves de azul y verde, con muebles de madera clara que transmitían calidez y seguridad. En las paredes, Sofía había pintado un mural con escenas de cuentos clásicos: El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, La Isla del Tesoro, historias de aventura y descubrimiento que algún día le leería a Matías, tal como mi padre me había leído a mí,
tal como yo le había leído a Felipe. La idea de criar a un niño a mis 70 años era intimidante, pero también rejuvenecedora. Todos los días visitaba a Matías en la unidad maternal de la prisión, pasando horas observándolo, sosteniéndolo, hablándole en voz baja sobre los planes que tenía para él, sobre los libros que le leería, los lugares que le mostraría, los valores que intentaría inculcarle. Adriana, para mi sorpresa, mostraba un lado maternal que nunca habría imaginado en ella, cuidadosa, atenta, aprendiendo rápidamente los ritmos y necesidades de su hijo, aprovechando al máximo los limitados meses que tendrían juntos. Durante esas visitas, surgió entre nosotras una extraña complicidad, un entendimiento tácito que trascendía nuestros roles de suegra y nuera, de víctima y victimaria, unidas ahora por el bienestar de ese pequeño ser. Una tarde, mientras Matías dormía en su cuna hospitalaria y Adriana descansaba, recibí una llamada de la fiscal Soto. Señora Orellana, tengo noticias importantes. Felipe ha proporcionado información que ha llevado al descubrimiento de cuentas bancarias en Panamá, Luxemburgo y Singapur, donde la organización ocultaba gran parte del dinero obtenido fraudulentamente. Estamos trabajando con autoridades internacionales para congelar y eventualmente recuperar esos fondos. ¿Y qué sucederá con ese dinero cuando lo recuperen?, pregunté. Según la ley, debería devolverse a las víctimas identificadas, pero en muchos casos, las víctimas han fallecido sin herederos directos, o los bienes originales ya han sido vendidos múltiples veces, complicando la restitución directa. Una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Sería posible establecer un fideicomiso administrado por la Fundación? Podríamos usar esos fondos para proporcionar servicios directos a víctimas de fraudes similares, establecer residencias protegidas para adultos mayores vulnerables, financiar investigación sobre prevención del abuso patrimonial. La fiscal consideró la propuesta. Es una idea interesante. Tendríamos que presentarla formalmente ante el tribunal, pero dado el trabajo que ya están realizando con la Fundación, creo que hay buenas posibilidades de aprobación. Cuando colgué, me quedé pensativa. La idea de que el dinero robado pudiera ser recuperado y redirigido hacia la protección de otras personas vulnerables tenía una poética justicia que me resultaba profundamente satisfactoria. Otra forma de transformar algo negativo en una fuerza positiva. A medida que se acercaba la fecha en que Matías vendría a vivir con nosotras de forma permanente, intensificamos los preparativos. Contraté a una niñera con experiencia en educación infantil temprana, instalamos sistemas de monitoreo en su habitación, consultamos con pediatras sobre las mejores rutinas para un bebé de su edad. Quería que todo fuera perfecto, que nunca le faltara nada, que creciera sintiéndose amado y seguro. Un día, mientras revisaba catálogos de juguetes educativos para bebés, Sofía entró en mi despacho con una expresión seria que me alertó inmediatamente. ¿Qué sucede?, pregunté, dejando a un lado los catálogos. Papá quiere verte, respondió, con una mezcla de incomodidad y preocupación. Me llamó desde la prisión. Dice que es importante, que tiene algo que decirte antes de que Matías venga a casa. La idea de ver a Felipe nuevamente me provocaba sentimientos encontrados. Nuestra última reunión había sido en el contexto de la investigación, cuando proporcionó información sobre la red criminal. Desde entonces, había mantenido distancia, procesando mis propias emociones, concentrándome en la Fundación y en los preparativos para Matías. ¿Crees que debería ir?, pregunté a Sofía, valorando su opinión. Ella reflexionó un momento. Creo que sí, no por él, sino por ti y por Matías. Quizás necesites este cierre antes de comenzar el nuevo capítulo. Su madurez me impresionaba constantemente. Tienes razón, concertaré la visita. 2 días después, me encontraba nuevamente en el centro penitenciario donde Felipe cumplía su condena. La sala de visitas era un espacio austero, con mesas atornilladas al suelo y guardias vigilando discretamente desde las esquinas. Felipe ya estaba allí cuando entré. Llevaba el uniforme gris de los reclusos y parecía haber perdido peso desde la última vez que lo vi. Su rostro mostraba una palidez enfermiza, resultado de meses sin exposición al sol. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Ya no había arrogancia, ni cálculo, ni la falsa preocupación que había mostrado en los meses previos a su arresto.
Solo había cansancio, resignación y algo que parecía genuino arrepentimiento. «Mamá», dijo simplemente cuando me senté frente a él. «Felipe», respondí manteniendo mi voz neutra. «Sofía me dijo que querías verme». Asintió, pasándose una mano por el cabello, un gesto nervioso que recordaba de su infancia. «Sí, he estado pensando mucho, sobre todo lo que hice, sobre por qué lo hice. He tenido mucho tiempo para reflexionar aquí. ¿Y a qué conclusiones has llegado?». Respiró hondo, como reuniendo coraje. «Que no hay excusa válida para lo que hice. Podría decir que fue por influencia de Adriana, o por codicia, o por resentimiento hacia el éxito que tú construiste, y yo sentía que no podía igualar. Pero la verdad es más simple y más vergonzosa. Lo hice porque elegí hacerlo. En cada paso del camino tuve la oportunidad de detenerme, de reconsiderar, de hacer lo correcto, y elegí no hacerlo». Su franqueza me sorprendió. Había esperado justificaciones, manipulaciones, intentos de conseguir mi simpatía o apoyo, no esta cruda admisión de responsabilidad. «¿Por qué me dices esto ahora?». «Porque Matías está por venir al mundo», respondió, y entonces tuve que corregirlo. «Matías ya nació, Felipe. Hace 3 semanas. Tu hijo es hermoso y saludable». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No lo sabía, no me habían informado. Hizo una pausa, visiblemente conmovido. «¿Se parece a mí? Tiene tu cabello oscuro», concedí. «Y creo que tendrá tu sonrisa, la de cuando eras niño, antes de…». No completé la frase, pero ambos entendimos a qué me refería, antes de que la codicia y la ambición mal encausada lo transformaran. «Mamá, quiero que Matías crezca sabiendo que su padre cometió errores terribles, pero que está haciendo todo lo posible por enmendarlos, no para eximirme de responsabilidad, sino para que entienda que siempre hay una oportunidad de cambiar, de ser mejor». «¿Y cómo planeas demostrarlo?», pregunté, escéptica pero abierta a escucharlo. «He estado colaborando con un programa de educación financiera para escuelas secundarias, grabando videos desde aquí. Cuento mi historia, explico cómo funciona el fraude, cómo identificar señales de alerta. Es una forma de prevenir que otros jóvenes sigan un camino similar al mío». Me sorprendió saber que Felipe había iniciado este proyecto por su cuenta, sin buscar crédito o reconocimiento, sin usarlo como moneda de cambio para obtener beneficios legales. «También he estado escribiendo», continuó, «una especie de memoria, no para publicar o ganar dinero, sino para Matías, para cuando sea mayor y quiera entender quién fue su padre, qué hizo y por qué». La idea era poderosa, un testimonio honesto, un reconocimiento de los errores cometidos, un intento de extraer lecciones de la propia caída, no una justificación, sino una explicación, un mapa de los caminos equivocados para que su hijo pudiera evitarlos. «¿Puedo pedirte algo más?», preguntó con voz vacilante. «Depende de qué sea», respondí cautelosa. «Cuando Matías tenga edad suficiente para entender, le hablarás de mí, no como un monstruo ni como un santo, sino como lo que soy, un hombre que cometió errores graves pero que está intentando de alguna manera remediarlos». Consideré su petición. Era similar a lo que Adriana me había pedido, y en ambos casos sentía que era lo correcto. Matías merecía conocer la verdad sobre sus orígenes, sin demonizaciones pero sin romanticismos, con la complejidad y los matices que caracterizan la condición humana. «Lo haré», prometí finalmente. «Le contaré sobre el niño que fuiste, sobre el hombre en que te convertiste y sobre este momento, esta conversación, esta voluntad de cambio que estás mostrando». El alivio en su rostro fue visible. «Gracias, mamá». Cuando me levanté para irme, Felipe habló una última vez. «Mamá, sobre lo que escuchaste aquella noche en tu fiesta de cumpleaños, lo que dijo Adriana sobre tu edad, sobre esperar que murieras, quiero que sepas que me arrepiento profundamente de no haberte defendido, de haber participado en esa crueldad». «Lo sé, Felipe», respondí, y me sorprendí al descubrir que realmente lo creía. El hombre frente a mí no era el mismo que había reído ante la idea de mi muerte. Era alguien que estaba encontrando, en la desolación de su caída, un atisbo de la humanidad que había perdido. Salí del centro penitenciario con una sensación de cierre, como si un círculo que comenzó aquella noche en el jardín de invierno finalmente se completara. No era perdón exactamente, era algo más complejo, un reconocimiento de que incluso en las traiciones más dolorosas
en las heridas más profundas, existe la posibilidad de crecimiento y transformación. Esa tarde, mientras conducía de regreso a casa, decidí hacer un desvío. En lugar de tomar la ruta directa, conduje hasta el cementerio donde Ricardo descansaba. Hacía tiempo que no visitaba su tumba, ocupada como estaba con la fundación y los preparativos para Matías. El cementerio estaba tranquilo, con pocas personas recorriendo sus senderos arbolados. La lápida de Ricardo era sencilla, como él hubiera querido: su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una simple inscripción: amado esposo, padre y mentor. Los libros fueron su vida, el amor su legado. Me senté en el banco frente a la tumba, sintiendo la presencia de Ricardo más fuerte que nunca. Tendremos un nieto, Ricardo, dije en voz baja. Un nuevo comienzo, una oportunidad de hacerlo mejor esta vez. Me gustaría que estuvieras aquí para verlo crecer, para leerle como me leías a mí, para enseñarle sobre la belleza de las palabras y el poder de las historias. Una suave brisa agitó las hojas de los árboles, como si fuera su respuesta. La vida da vueltas extrañas, ¿verdad? Nunca imaginé que a los 70 años estaría comenzando de nuevo, con un bebé, con una fundación, con tantos proyectos y sueños por delante. Pero aquí estoy, y de alguna manera siento que estás conmigo en cada paso. Mientras regresaba al auto, sentí una profunda paz interior. Las palabras crueles que había escuchado en mi fiesta de cumpleaños: esa vieja ya tiene 70 años y aún no ha muerto, habían perdido su poder para lastimarme. En su lugar, sentía una afirmación rotunda: no solo estaba viva, estaba más viva que nunca, llena de propósito, de proyectos, de amor. Los 70 años no eran el final del camino, sino apenas el comienzo de una nueva etapa, quizás la más significativa de todas. Una etapa donde la sabiduría acumulada, los recursos construidos, las lecciones aprendidas, incluso las más dolorosas, confluían para crear algo verdaderamente valioso. Al día siguiente, visité nuevamente la unidad maternal para ver a Matías y Adriana. El bebé había crecido visiblemente en las pocas semanas desde su nacimiento. Sus rasgos comenzaban a definirse, sus periodos de vigilia se alargaban. Lo sostuve contra mi pecho, sintiendo su pequeño corazón latir contra el mío, su respiración suave y confiada. Matías Orellana Ruiz, murmuré, saboreando el nombre, el peso y la promesa que contenía. Tu historia apenas comienza, mi pequeño, y será una historia hermosa, te lo prometo. Adriana nos observaba desde la cama, con una mezcla de tristeza y esperanza en los ojos. En 2 meses más, tendría que entregarlo, cumplir su condena, reconstruir su vida desde las cenizas de sus malas decisiones. Pero en sus ojos veía determinación, un reflejo de la misma fuerza que yo había encontrado en mi momento más oscuro. Lo estás haciendo bien, comentó, refiriéndose a Matías, pero quizás también a sí misma, a mí, a todos nosotros navegando estas aguas turbulentas lo mejor que podíamos. Sí, respondí, meciendo suavemente a mi nieto, lo estamos haciendo bien. Y en ese momento, con Matías durmiendo confiado en mis brazos, con la fundación tomando forma y ayudando a personas vulnerables, con Felipe y Adriana encontrando formas de redención dentro de las limitaciones de sus circunstancias, sentí una certeza profunda. La traición que había descubierto en mi fiesta de 70 años no era el final de mi historia, sino el catalizador de un nuevo comienzo, más rico, más significativo y más impactante de lo que jamás hubiera imaginado. Han pasado 3 años desde aquella noche en que descubrí la verdad. 3 años desde que escuché a mi nuera decir esas palabras que cambiarían el curso de mi vida. Esa vieja ya tiene 70 años y aún no ha muerto. 3 años desde que mi propio hijo asintió, riendo ante la idea de mi muerte. 3 años desde que decidí fingir que no había escuchado nada, mientras en silencio planeaba la respuesta que transformaría esa traición en algo poderoso y significativo. Hoy tengo 73 años y puedo decirles, con la mano en el corazón, que nunca me he sentido más viva, más plena, más útil. La Fundación Dignidad Plateada se ha convertido en un referente nacional en la protección de los derechos de las personas mayores. Hemos rescatado a más de 200 víctimas de fraudes patrimoniales, establecido 4 centros residenciales donde ancianos abandonados
o maltratados encuentran un hogar digno, implementado programas educativos que han llegado a miles de jóvenes y adultos, sensibilizándolos sobre el valor y la sabiduría de la tercera edad. Pero quizás el logro del que me siento más orgullosa no tiene que ver con números o estadísticas, sino con una pequeña vida que florece bajo mi cuidado. Matías acaba de cumplir 3 años. Es un niño despierto, curioso, con una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Le encanta que le lea cuentos antes de dormir, exactamente como yo hacía con Felipe, como mi padre hacía conmigo. Su risa cuando lo lanzo al aire y lo atrapo entre mis brazos. Sí, a mis 73 años todavía tengo fuerza para esas cosas. Es el sonido más hermoso que jamás he escuchado. Sofía, ahora con 19 años, ha comenzado sus estudios de Derecho y trabaja medio tiempo en la fundación. La relación entre ella y Matías es extraordinaria. Son como hermanos a pesar de la diferencia de edad. A veces, observándolos jugar en el jardín, bajo las mismas camelias que Ricardo plantó décadas atrás, siento una profunda gratitud por estos regalos inesperados que la vida me ha dado, incluso después de la peor traición. ¿Y qué hay de Felipe y Adriana? Ambos siguen cumpliendo sus condenas, pero han encontrado formas de redimirse, de contribuir positivamente incluso desde el confinamiento. Felipe continúa con su programa educativo, compartiendo su historia como advertencia para otros. Sus videos han sido vistos por estudiantes en todo Chile y varios países latinoamericanos. Adriana ha comenzado a estudiar trabajo social a distancia, con la esperanza de ayudar a mujeres en situaciones vulnerables cuando obtenga su libertad. Matías visita a ambos mensualmente. Son encuentros complejos, cargados de emociones contradictorias, pero creo firmemente que son necesarios. Él debe conocer su historia completa, con todas sus luces y sombras, para forjar su propia identidad sobre cimientos de verdad y entendimiento. Esta experiencia me ha enseñado lecciones invaluables que quiero compartir con ustedes. Primero, que la edad no es un límite para reinventarse, para empezar de nuevo, para encontrar propósitos que llenen el alma. Segundo, que incluso las peores traiciones pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y servicio si tenemos el coraje de no dejarnos consumir por el rencor. Tercero, que nuestra verdadera familia no siempre está definida por lazos sanguíneos, sino por quienes eligen amarnos y respetarnos por quienes somos. Y finalmente, que cada uno de nosotros tiene el poder de decidir cómo responder ante la adversidad. Podemos dejarnos destruir por ella o podemos utilizarla como combustible para construir algo nuevo y valioso. Preparar este video no ha sido fácil. Revivir momentos dolorosos, exponer vulnerabilidades, compartir aspectos íntimos de mi vida, todo ello requiere un esfuerzo emocional considerable, pero lo hago porque creo firmemente en el poder de las historias para inspirar, para consolar, para mostrar caminos posibles a quienes atraviesan situaciones similares. ¿Te has sentido traicionado alguna vez por alguien en quien confiabas plenamente? ¿Has experimentado ese momento devastador en que descubres que la persona que creías conocer tiene un rostro completamente distinto al que te mostraba? Si es así, quiero que sepas que no estás solo, que el dolor que sientes es legítimo, pero que no tiene por qué ser la última palabra de tu historia. Me encantaría conocer tus propias experiencias, tus reflexiones sobre esta historia que acabo de compartir. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo has transformado tus propias heridas en fuerzas constructivas? Déjame tu comentario abajo. Leo cada uno de ellos y respondo tantos como puedo. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha acompañado durante estos minutos, te agradecería enormemente que dejaras tu me gusta. Ese simple gesto me ayuda a llegar a más personas que podrían beneficiarse de estos relatos. Y si aún no te has suscrito al canal Abuela Recordó, te invito cordialmente a hacerlo. Cada semana compartimos historias reales de personas que, como yo, han encontrado formas de superar adversidades que parecían insuperables, especialmente en la etapa dorada de la vida. Historias que demuestran que los años no nos disminuyen, sino que nos enriquecen con sabiduría, perspectiva y una sorprendente capacidad de resiliencia. También quiero mencionarte que puedes apoyar este proyecto a través de Gracias, una forma de contribución económica que nos permite cubrir los costos del canal y seguir produciendo contenidos diarios de calidad.
Tu aportación, por pequeña que sea, marca una enorme diferencia en nuestra capacidad para seguir compartiendo estas historias que muchas veces permanecen invisibles en nuestra sociedad. Este canal nació de mi propia experiencia de redención y transformación, de mi convicción de que las personas mayores tenemos historias valiosas que contar, sabiduría que compartir, ejemplos que dar. No somos desechos sociales esperando la muerte, como algunos jóvenes irreflexivos podrían pensar. Somos seres humanos completos, con pasados ricos, presentes activos y futuros prometedores, independientemente de los años que marque nuestro documento de identidad. En el próximo video les contaré la historia de don Manuel Acevedo, uno de los primeros rescatados por nuestra fundación, quien a los 76 años no solo recuperó su pasión por la carpintería, sino que creó un programa de aprendizaje que ha transformado las vidas de decenas de jóvenes en situación de riesgo. Otra prueba viviente de que la edad es solo un número, no una sentencia. Hasta entonces quiero dejarte con esta reflexión. Cuando alguien te menosprecie por tu edad, cuando escuches frases como esa vieja o ese viejo, dichas con desdén, recuerda mi historia. Recuerda que esas palabras, lejos de definirte o limitarte, pueden convertirse en el catalizador de tu renacimiento más poderoso. Gracias por acompañarme en este relato. Gracias por tu tiempo, tu atención, tu empatía. Y recuerda siempre, no son los años en tu documento lo que determina tu valor, sino el fuego que mantienes vivo en tu corazón. Te espero en el próximo video de Abuela Recordó, donde seguiremos demostrando una historia a la vez, que nuestras arrugas no son marcas de decadencia, sino medallas de experiencia, sabiduría y supervivencia.